que Daniel hizo por video, que tienen en YouTube, que pueden... Acá hay una cuestión. Los teóricos ya están subidos, si ustedes quieren, no sé si lo circularon en otras comisiones, están todos los teóricos, yo se los voy mandando semana a semana para que ustedes se organicen. Se los puedo mandar todos juntos y ustedes los ven si quieren, avanzan como ustedes quieran. Para mí es más ordenado si yo se los voy mandando de acuerdo al tema de cada semana. Pero de todos modos en el Classroom lo vamos a poner a disposición. Bien, para los que van llegando, los que fueron llegando en último momento, por favor en el chat escriban sus nombres porque tenemos que tener un registro de quienes están acá, aunque no tomamos presentismo, ¿sí? Registramos la participación en los encuentros. Teóricos entonces con los videos de Daniel, Classroom, ¿sí? El famoso Classroom que se usa ahora, todos y todas prueben acceder al Classroom. Hoy chequeé, no había, digamos, de los 50 que estamos acá, había 30 y pico recién anotados. Entren ahí porque ahí vamos a tener las actividades de la semana. ¿Cómo nos vamos a manejar? Hoy trabajamos el tema de la semana que... Hoy se cierra un tema, digamos. Ustedes vieron el cronograma, ¿no? ¿Pudieron ver el cronograma? ¿Algún pulgarcito así por arriba? Bien, a ver si lo puedo compartir. Paciencia, ¿eh? Espérenme. Un momento. No, no lo tengo a mano. Bueno, no importa. Seguimos. El cronograma ya lo vieron. ¿Sí? ¿Cómo es el cronograma? Hoy cerramos el tema que se trabajó, digamos, se inaugura, hoy terminamos un tema que es Orígenes del Movimiento Obrero Internacional. ¿Sí? Y esta semana inicia el tema de la Revolución Rusa y el periodo de entreguerras. ¿Sí? A partir de que termina este encuentro de hoy, se inicia ese tema que sigue en el cronograma para la segunda semana. La próxima semana cerramos ese tema. ¿Sí? Toda la semana es una semana de trabajo sobre ese tema. Y el encuentro de los martes es el cierre de ese tema. ¿Sí? Arrancamos con el primer tema que lo dio Daniel el miércoles pasado y hoy lo cerramos. Esa es la primera semana que se cierra. La que viene, cerramos Revolución Rusa y periodo de entreguerras. Y así tienen que leer el cronograma que nosotros les enviamos. ¿Está claro eso, no? ¿Sí? Bien, perfecto. Por eso, después de la clase de hoy, mañana al mediodía, mañana a la mañana o mañana durante el día, chequen en el Classroom porque ahí les voy a mandar las actividades sobre las que vamos a trabajar esta semana. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bueno, una cuestión de experiencia del primer cuatrimestre. Si quieren se apagan la cámara, yo no voy a, digamos, no me voy a poner en policía con eso. Ustedes son responsables de estar o no estar presentes, ya sabemos cómo funciona. A esta altura ya sabemos cómo funciona esta cuestión de la virtualidad, ¿no? Hemos estado en reuniones en las que apagamos la cámara, me voy a hacer un mate, vuelvo, qué sé yo. Si apagan la cámara, si no están, ustedes se harán responsables de no escuchar o de recuperar lo que se dice en ese momento, ¿sí? Ha pasado que justo paso un aviso o digo algo, menciono algo importante y no estaban ahí, se lo perdieron. No voy a hablar todas las clases sobre las mismas cuestiones, ¿sí? Yo prefiero verlos y verlas e interactuar. Están ustedes en la decisión de estar o no estar ahí. Hoy no voy a chequear con la lista, pero sí en lo sucesivo voy a chequear con la lista porque no tenemos la posibilidad de aceptar oyentes o gente de otras comisiones. Aviso por las dudas también, porque si no se desbanda mucho la concurrencia. Y por favor, tengan en cuenta escribir sus nombres en el usuario de Google Meets para saber quiénes son. ¿Sí? A veces ponen el teléfono o el número o lo demás. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Por dónde se contestan las preguntas que se envían por semana? Muy bien, ahora iba sobre eso. Las actividades del Classroom en general van a ser grupales. Y acá ya tenemos un tema. Grupales, bueno, son 50, ¿sí? Si hago alguna tarea individual, yo siempre voy mechando, ¿sí? Pero
por la cantidad que son, necesito que hagan tareas grupales. Por lo tanto, ustedes verán de qué forma pueden hacer un grupo de WhatsApp, por correo electrónico o como sea, se juntarán en grupos de no más de tres integrantes como mucho, ¿sí? 4 no me pregunten porque 4 no, 3, ¿sí? Preferentemente 3, para hacer los trabajos grupales, ¿sí? Y me envían por correo, por el Classroom, las respuestas. Una sola o uno solo de los integrantes del grupo envía las respuestas de las actividades que vamos a hacer con el nombre de todos, ¿sí? Estas indicaciones igual yo se las pongo en las actividades que les mando semanalmente. ¿Se entiende? ¿Sí? El cuatrimestre pasado lo que sucedió es que se armó un grupo de WhatsApp, como suele suceder, y ahí se empezaron a armar los grupos. Si alguien no tiene grupo, si alguien se queda, digamos, no tiene contacto con sus compañeros, es bastante complejo hacer esto. A veces, cualquier cosa me escriben a mí y tratamos de conectar, ¿sí? Buscamos gente que también haya quedado sin grupo y y las conectamos. Ya lo hemos hecho también. No es excusa no tener grupo para trabajar, ¿sí? Para no trabajar, digamos. ¿Se entiende? Y tampoco se puede hacer, si es una tarea grupal, todo el cuatrimestre de manera individual. Porque si sumo individualidades, me vuelvo loco también. Así que, no. Bueno, otra duda o consulta, antes de que les diga, repase con ustedes sobre cómo se aprueba la materia. ¿No? Bueno. Vamos entonces a el régimen de aprobación de la materia. Esta es la parte que les suele interesar más, ¿no? Lógicamente. ¿Cómo aprobamos la materia? Primero estudiando, el chiste malo que tengo que hacer. Después está la posibilidad de promocionar, ¿sí? La facultad habilitó la posibilidad de promocionar, pero una aclaración respecto a esto, ¿no? ¿Se puede promocionar materia? Sí, se puede promocionar igual que se promocionaba, digamos, antes también se podía promocionar. Pero ustedes saben que la promoción no es sencilla tampoco en esta materia, ¿sí? Muy bien, ahí veo caritas que hacen así, está bien. Quiero ser claro con esto, no soy un cuco, ni nadie de esta materia, de esta cátedra, es un cuco, pero hay una línea de base sobre la que nosotros nos paramos para tener en cuenta el tema de la promoción, ¿sí? La promoción es una situación excepcional. Cuando nosotros vemos que se alcanza un rendimiento de análisis de los acontecimientos, de los procesos, hay, digamos, una promoción que se valida a través de exceptuarlos de ir a final, ¿sí? Pero no es una situación que solamente con llevar adelante la materia, cumplir con las actividades y hacer los trabajos integradores sobre los que vamos a hablar después, es suficiente, ¿sí? No alcanza con cumplir, ¿sí? Hay que alcanzar un cierto nivel de análisis que nosotros les pedimos. ¿Está claro esto? Ahora quiero que alguno o alguna libere un micrófono y diga sí, sí. Sí, clarísimo. ¿Sí? Esto es importante y digamos, es importante como punto de partida también. Porque la virtualidad también genera como, entendemos que estamos en pandemia, estamos en una situación de cursada a distancia, pero no necesariamente que sea a distancia quiere decir que sea ni más fácil ni más difícil, ¿sí? Es diferente. Los criterios que nosotros contemplamos para promocionar siguen siendo, digamos, con el mismo estándar que teníamos hasta este momento, ¿sí? Bien. ¿Qué hace falta para promocionar? Primero, registrar la participación, ¿sí? Primero tienen que participar de las clases, tienen que participar de las actividades. Si no hacen nada de eso, es muy difícil que puedan dar los trabajos integradores y que sean calificados como una promoción, ¿sí? No es obligatoria la clase, las actividades no son obligatorias, ¿sí? Pero es importante que ustedes demuestren que el proceso de evolución en la cursada después desencadena un buen análisis y un buen desempeño en los trabajos integradores. Las dos cosas van unidas, ¿sí?
Después esta cuestión que les decíamos, comprender la clave de análisis de esta materia, ¿sí? Vamos a tener dos trabajos integradores, ¿sí? No son primera parte y segunda parte. ¿Se acuerdan que antes en la forma presencial, no se acuerdan? Yo les voy a contar. En la materia en forma presencial se evalúa primera parte y segunda parte, ¿sí? Y hay un promedio de notas. Esto no es así acá, ¿sí? Tenemos un trabajo integrador a la mitad de la cursada. En ese trabajo integrador vemos la evolución de ustedes en la comprensión de los contenidos y en la comprensión de esta clave de análisis que nosotros les estamos comentando. Que puedan comparar procesos, que puedan ver un proceso histórico, ¿sí? Ese trabajo integrador nos da una pauta de dónde estamos parados y de la evolución de ustedes. Luego de eso vamos a la segunda, digamos, seguimos avanzando con los contenidos y hacia el final de la cursada vamos a tener un trabajo final integrador, ¿sí? De esa segunda parte que vamos a ver, digamos, en la materia. Y ahí ustedes tienen que demostrar que todo lo que analizamos, ¿sí? Y toda la clave esta de análisis, la tienen re clara. Si la tienen re clara, promocionan, ¿sí? Esto no sale, digamos, no es un conejo que sale de una galera. Para eso cursamos y para eso vamos a charlar y para eso resolvemos dudas y por eso es importante que ustedes sigan las actividades, ¿sí? Y que participen como puedan, digamos, pero que traten de comprender de qué va la cosa, ¿sí? No de estudiar de memoria ni acumular información. Sobre esto vamos a seguir avanzando durante la cursada, tranquilos y tranquilas. Bueno, primero promoción. No promocionamos, no alcanzamos, que puede suceder tranquilamente, ¿sí? Se contempla en esta cursada todo lo que hicieron y la evolución que tuvieron y acceden a un final, ¿sí? Si no son, digamos, si no les va mal, acceden a un final diferenciado, ¿sí? Cuando van a final, nosotros contemplamos el recorrido que ustedes hicieron en esta cursada. ¿Se entiende? ¿A qué responde esto? ¿Para qué voy a seguir cursando si no promociono? No es que es todo promoción o nada, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? ¿Pueden promocionar? Tal vez puedan promocionar. Y si no promocionan, se contempla el recorrido realizado en una instancia de final. Y ese final es mucho más sensible a contemplar lo que ustedes hicieron en la cursada y los libera un poco de la carga que sería rendir un final como cualquiera que no cursa puede rendir, porque esa es la tercera instancia, ¿sí? No quieren cursar, no cursan, nadie les obliga, la facultad mantiene la regularidad de todos los estudiantes este año, pero cuando van a final, rinden un final desde el llano, ¿sí? ¿Se entiende eso? Cuando van a final, desde la cursada, nosotros tenemos registro de la actividad que ustedes hicieron, ¿sí? Y les vamos a tomar solamente, digamos, les vamos a hacer un temario acotado y vamos a contemplar lo que les falta para aprobar la materia. En ese sentido, es beneficioso. Sí, me imagino que todos, ahí Olga dice que quiero promocionar, me imagino que todos y todas de los 50 están en las mismas condiciones que vos, queriendo promocionar, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo posible para que sea la mayor cantidad de gente. Veremos. Bueno, ¿se entienden entonces las tres posibilidades que hay? ¿Sí? ¿Se entiende la metodología de evaluación? No es primera parte, segunda parte, el promedio, si me fue bien en la primera, ¿por qué si en la segunda me fue mal? No, ¿sí? Es progresiva la evolución de ustedes y tienen que mostrar, llegando al final de la cursada, que comprendieron la clave de análisis de esta materia. Bien, el tema del final lo dejo como una nota al pie. Salió una resolución esta semana que hay unas fechas de finales ahora para septiembre. Por el momento nosotros no tenemos información, digamos, oficial respecto de cómo y cuándo vamos a tomar ese final, ¿sí?
Lamentablemente es así, y nosotros tenemos el compromiso de informarlos e informarlas cuando se resuelva esta cuestión y nosotros estemos habilitados a tomar final. Imaginen que tomar historia en un final no es sencillo de manera virtual, ¿sí? Así que, y más con la cantidad de estudiantes que somos nosotros. Bien, ¿alguna duda, pregunta, consulta hasta ahora? ¿No? Bien. Bueno, los y las quiero escuchar, ¿eh? Por favor. Dudas, consultas, liberen en serio, en confianza. Facundo, Sí, ¿cómo Iván, estás? Sí, bien. ¿cómo estás? Mira, tengo una consulta porque lo había escuchado, bueno, todos, ¿no? También a Giorgetti el otro día en el teórico, que también hablaba de esto de la promoción y demás, y de un análisis que nosotros deberíamos poder alcanzar, digamos, para promocionar como tal. Eh, Yo quería saber más que nada si vos te podías explayar un poco más en ese sentido. Cuando ustedes dicen análisis como tal, ¿se refieren a, por ejemplo, saber relacionar los procesos, tener en cuenta causas y consecuencias, digo, pero como más al detalle, o sea, ¿a eso se refieren cuando dice análisis? ¿O Bueno, saber por qué se dio esa situación o ese tipo de cosas? está bien la pregunta, la respuesta, yo te voy a dar una parte de la respuesta ahora y la otra parte de la respuesta la vas a ir resolviendo a medida que avancemos en los encuentros y en la cursada, ¿sí? Una parte de la respuesta es lo que te mencionaba antes, ¿sí? Acá no les vamos a pedir que ustedes sepan, en tal fecha pasó tal cosa, en tal fecha pasó tal otra, y en el gobierno de Irigoyen tal cosa, ¿sí? Con eso no alcanza. Alcanza para mostrar que ustedes tienen la información, ¿sí? Pero probablemente, digamos, esta es la clave de análisis que nosotros decimos es, ¿por qué sucede esto en este contexto? ¿Cómo se vincula con el contexto internacional? ¿Sí? Cuestión de relacionar algunas cosas en las que ustedes pueden ir y volver en los hechos, en los acontecimientos, y saber por qué un actor actúa de determinada manera en relación con otros actores. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué el movimiento, por qué, no sé, por qué los sindicalistas tienen vínculos con el gobierno radical de Irigoyen y no los socialistas? ¿Sí? Tienen que saber resolver esas cuestiones, comparar tal vez con otros procesos históricos, ¿sí? Bueno, comparar por qué los sindicalistas en ese momento hacen eso y en la década del 30 tienen otra situación, ¿sí? No es estudiar, por ejemplo, gobierno de Irigoyen. Y entonces entramos a Wikipedia, gobierno de Irigoyen, causas, hechos y consecuencias. Esa clave de estudio no va a ser la que nosotros les pedimos. Esa información les puede servir, pero si ustedes no comprenden qué pasó en ese proceso, en el gobierno de Irigoyen, por ejemplo, y no pueden comprender, digamos, cómo evolucionan los actores que están ahí en el gobierno de Irigoyen, en la década del 30, por ejemplo, ¿sí? No van a poder hacer ese vínculo que nosotros les vamos a pedir, ¿sí? No son cortes cronológicos solamente. ¿Se entiende? Sí, perfecto, perfecto, gracias. Cada semana vamos a ver un tema, ¿no? Por ejemplo, hoy ya estamos atrasadísimos, me suele suceder, ¿no? Hoy vemos los orígenes del movimiento obrero a nivel internacional, ¿no? A nivel mundial. Ahora, lo que voy a decir hoy tiene que ver con lo que voy a decir la clase que viene, ¿sí? Este es el proceso histórico. Y ustedes pueden cortar en cualquier momento, digamos, no es la clase de hoy y la clase, ¿qué tema fue? ¿En qué clase dio esto? Y lo dio en tal clase. Está bien, pero por ahí lo que digo hoy tiene que ver con lo que viene, y por ahí una consigna que ustedes tienen que resolver tiene que ver con 2 clases, 3 clases, por qué sobre un actor o por qué sobre un acontecimiento vinculado con otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, perfecto. Esto lo vamos a ir resolviendo clase a clase. Hoy van a tener una clave más o menos de qué estoy hablando, ¿sí?
Entiendo la ansiedad por saber cómo se promociona, ¿sí? Pero, digamos, la cuestión es esto. Yo siempre hago el mismo comentario. Y cuando rinden los parciales presenciales también les digo lo mismo, ¿sí? Nosotros no les pedimos una lista de supermercado para que respondan una consigna. 1870 tal cosa, 1878 tal otra, 1870, o sea, eso es una línea de tiempo que les puede servir a ustedes para ubicarse, ¿sí? Pero las consignas suelen ser de relacionar cosas, de analizar cosas, ¿sí? ¿Por qué es horrible estudiar historia así? ¿Qué pasó? A ver ese comentario en el chat, me voy a retomar. Ah, pero es horrible estudiar así como el ticket del supermercado. Así. Ah, está bien, me había asustado, dije, chao. Arrancamos mal. Bueno, vamos a la clase de hoy. Para comprender un poco esto, estamos atrasadísimos y atrasadísimas, ¿no? ¿Alguna duda o consulta? Además la de que acercó Ivana, ¿no? Bueno, cualquier cosa me avisa. Ya voy entrando en carga. Clase de hoy, orígenes del movimiento obrero, ¿sí? Tengan presente esta cuestión, la historia como un proceso, ¿sí? Primera cuestión que vamos a ver es, entonces, historia del movimiento obrero, el sujeto, nuestro sujeto va a ser el movimiento obrero, precisamente. ¿Cuándo surge? El momento de surgimiento del movimiento obrero tiene que ver con una relación social particular, ¿sí? ¿Qué cuál es? Un momento histórico particular en el que se desarrolla una nueva relación social que... La revolución industrial. Muy bien, la revolución industrial, ¿sí? Ustedes ya vieron la revolución industrial desde el secundario, vienen hablando de la revolución industrial y tienen una historia en la que ya vieron revolución industrial. No me voy a meter en esto puntualmente. Tienen que saber claramente qué fue la revolución industrial. Y cuando digo claramente, me refiero a, digamos, no solo saber que fue una cuestión de introducción de máquinas para la producción, ¿sí? ¿Qué fue la revolución industrial? ¿Por qué se le dice revolución a la revolución industrial? Esta sí fue una revolución. Muchas veces se habla de revolución en procesos históricos que no son revoluciones. Esta sí fue una revolución. ¿Por qué fue una revolución? Porque modificó a la sociedad a nivel de relacionarse tanto en el trabajo como formas económicas, por esto de que hubo una migración de una gran parte de la migración de personas que fueron del trabajo agrario hacia el centro de las ciudades y se reacomodaron los vínculos con personas que empezaron a detentar mayor capital y medios de producción y personas que solamente tenían para ofrecer su fuerza de trabajo a cambio y que la fuerza del conjunto, la fuerza la lograban en conjunto, a diferencia de estas personas que lo que lograban era detentar estos medios y tener otro tipo de capacidad de negociación. Muy bien, muy bien. La definición... Che, a mí se me cortó recién un poquitito, les aviso. Si se me corta o algo, ustedes me avisan, ¿sí? Ahí Milagros hizo una... Escuché gran parte de lo que dijo. La definición tiene mucho que ver con un análisis de, digamos, como lo define Marx, ¿no? Con la cuestión de la propiedad de los medios de producción, ¿sí? Y acá es un cambio fundamental esto. No es solamente... ¿Qué son los medios de producción? ¿Sí? Las herramientas para producir, ¿no? Pero no es solamente eso, es el capital, ¿sí? Es la posibilidad de usufructuar el trabajo de otros, ¿sí? Y como decía recién Milagros también, digamos, hay gente, digamos, algunos tienen los medios, se apropian de los medios de producción y otros solamente tienen su fuerza de trabajo para vender en el mercado, ¿sí? En ese sentido, cambia el modo de producción, ¿sí? La revolución industrial es un cambio sustancial en el modo de producir. ¿El sistema anterior cuál era? Pasamos de un sistema, del sistema feudal al capitalismo. El capital es esa apropiación de, digamos, de los medios de producción. El capitalista tiene los medios de producción, ¿sí? Bien.
modo de producción diferente, ¿sí? No es el trabajador en el campo, ¿sí? No hay un vínculo casi familiar, como en el, digamos, y de cercanía, sino que hay un vínculo más impersonal, si se quiere, ¿no? Hay una mudanza hacia las ciudades, cambia en un montón de sentidos. No solamente la producción, sino cambia el modo de vida, ¿sí? También lo decía Milagros recién, ¿no? Se cambia la distribución social y cambia la forma de relacionarse de las personas, no solamente en un nivel económico, sino en un modo social, cultural, ¿sí? Cambia la política también, ¿sí? Es una revolución en ese sentido. Es un nuevo paradigma, ¿sí? Bien. Cambia el proceso de trabajo también, como apuntan ahí en el chat. Muy bien. ¿Se introducen tecnologías y maquinarias? Sí, esto cambia el modo de producción. ¿Hay gente que se apropia de los medios de producción? Sí, también. También existe una concepción nueva respecto del vínculo entre las personas, la libertad individual, el liberalismo tiene que ver con esto, ¿no? Somos libres, ¿sí? Somos libres en un sentido mercantil, de vendernos en el mercado de trabajo, ¿no? Y acá surge un nuevo sujeto, ¿sí? ¿Que cuál es? Lo va a definir Marx claramente más adelante, pero... El proletariado. El proletariado, muy bien. ¿Y qué caracteriza al proletariado? Además de ser fuerza de trabajo. Que lo dijimos recién. Que su fuerza la ganan el conjunto de las personas. Bien, eso lo va a ganar cuando se organice, ¿sí? Hacia eso vamos, ¿sí? No tiene los que medios vende su fuerza de trabajo. Muy bien, no tiene los medios de producción. Está expropiado de valerse por sí mismo porque no, digamos, no tiene más que su fuerza de trabajo y depende de otros para sobrevivir. Y entonces lo único que le queda como propiedad es su propia existencia, ¿sí? Y por lo tanto tiene que ir al mercado en esa libertad, entre comillas, empezamos con las comillas, ¿no? Soy libre individualmente de ir a venderme digamos, a las leyes del mercado por un salario de subsistencia, ¿sí? Y, digamos, el que tiene los medios de producción produce con un trabajador del cual obtiene una ganancia, ¿sí? La ganancia, la diferencia y la acumulación de capital se da por pagar bajos salarios, ¿sí? Y obtener una diferencia con los precios de venta en el mercado. Ustedes ya lo saben eso. Esto arranca ya en ese momento, ¿sí? La plusvalía, muy bien, yo no quería decir, Belén me está apuntando ahí, la plusvalía de la define Marx, ¿no? El valor a las cosas se la da el trabajo humano. Esta es una variable hasta el día de hoy. Si Marx hace algo bien es generar diagnósticos y análisis precisos, ¿sí? Ya me estoy metiendo con Marx, ¿sí? Pero vamos a hablar sobre esto, es importante. Revolución industrial, entonces, modo de producción y modo de vida. Esto cambia la relación, el vínculo social. Las relaciones sociales cambian y hay una nueva sociedad, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Muy bien. Ahora, trabajadores que viven solamente para subsistir, ¿sí? Hay un nuevo rol del Estado también, atención. El Estado empieza a ser, digamos, utilizado. El Estado es un Estado siempre de clase. Siempre hay una, digamos, siempre la relación de clase se traslada al Estado de algún modo, ¿sí? Y el Estado en este caso claramente no va a estar, digamos, del lado de los trabajadores, sino que va a ser utilizado por la burguesía, ¿sí? Para generar condiciones de mejor productividad. ¿Y cuáles son esas condiciones? El disciplinamiento, ¿sí? La disciplina, los marcos legales, pero sobre todo la represión si es necesario, ¿sí? Bien, la propiedad privada tiene que ver mucho con este contexto también, ¿no? La defensa de la propiedad privada. El Estado empieza a defender a los propietarios de los medios de producción. Bien, y los nuevos establecimientos de producción también van cambiando. Y acá también se da una nueva dinámica de los trabajadores. Antes estaban dispersos, ahora se empiezan a juntar. Esto cambia la relación social también, ¿sí? Y esos trabajadores que están dispersos y que se empiezan a juntar, también empiezan a ver que, digamos, la libertad individual tiene que ver con una cuestión colectiva,
¿no? A ver, a mí me están explotando y me están pagando un salario solamente de subsistencia y me muero a los 30 años y mis hijos se mueren adentro de una máquina, ¿sí? Y al otro le está pasando lo mismo, y al otro le pasa lo mismo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para vivir mejor? ¿Cómo sostenemos esto? Empiezan, digamos, este nuevo contexto social y económico empieza a desencadenar estas situaciones, ¿sí? Ya en el siglo XVIII empiezan a suceder estas cuestiones. Cambia el modo de producción y al mismo tiempo estas relaciones se van generando, se van haciendo más conflictivas, ¿sí? Ya hay huelgas en el siglo XVIII, pero todavía no hay organización, eso es lo que decía Milagros antes, ¿no? Como, bueno, la unión, la unidad, ¿sí? Y acá se empieza a entramar, digamos, el movimiento, el sujeto obrero, ¿sí? Como clase. Todavía no es una clase con conciencia. La cuestión, esto es un tema importante, ¿no? Y el texto de Hobsbawm habla sobre esto. Cuando vean el texto de Hobsbawm, vean esa clave, ¿sí? Esta es la clave de la conciencia, porque muchos hablan de los obreros van tomando conciencia en el movimiento ludita, ahora voy a hablar del movimiento ludita, pero ojo con el tema de la conciencia de clase. Para que tengan los trabajadores conciencia de clase tienen que pasar varias cosas sobre las que vamos a ir ahora con el texto de Hobsbawm. Retomemos el tema de la conflictividad, ¿no? Trabajadores que se encuentran en el mismo espacio trabajando, que sufren las mismas situaciones y que empiezan a rebelarse frente a eso. Pero acá hay una cuestión, y esto tiene que ver con los procesos. Acá hay relaciones, ustedes no pueden pensar con la perspectiva actual. Hay que situarse en la perspectiva de ese momento. Relaciones de producción nuevas, una sociedad relativamente nueva en cuanto, digamos, a las formas de distribuirse, de manejarse, de organizarse. Un Estado relativamente nuevo en estas cuestiones de tomar partido por los propietarios de los medios de producción, ¿sí? Entonces, no hay experiencia de organización, ¿sí? Y acá empiezan a surgir las primeras formas de nuclearse entre los trabajadores para defender sus propios intereses, ¿sí? Sus intereses de ver cómo, a ver, la cuestión de la empatía, digamos, la famosa palabra la empatía, empieza a calar en este momento, ¿no? Ese trabajador que está trabajando igual que yo, ese es un par, ¿sí? Y si nos juntamos, no es lo mismo ir uno solo que ir de a 15, ¿sí? Tenemos más fuerza. ¿Por qué hay que hacer eso? Y acá hay una clave de proceso también. ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Por qué se tienen que juntar los trabajadores? Para hacerse oír. Claro, para tener Claro. más fuerza y que lo que ellos reclaman se pueda cumplir. Muy bien. Para tener más peso, para hacerse oír. Esto no es una pavada. Y hay que tener, digamos, esto que pasaba hace 200 años tiene que ver con la actualidad, ¿sí? Digamos, al propietario de los medios de producción, a la patronal, siempre le conviene lidiar con el conflicto obrero siempre mano a mano, ¿sí? Vos vas a pedir un aumento de sueldo porque no te alcanza para vivir, ¿y qué es mejor? ¿Sí? Ir mano a mano y que el patrón te diga, ahí, la verdad que en este momento no puedo, porque tengo unos problemas tremendos. El que no escuchó esta frase, digamos, no sé, pero sucede desde hace siglos esto, ¿sí? Y ahora no. Ahora, nosotros tenemos convenios colectivos, paritarias. ¿Qué es eso? Esa es digamos, la articulación de los trabajadores, la unidad de los trabajadores que se hacen escuchar y dicen, bueno, perdimos contra la inflación, queremos ganar más. El germen de todo eso lo estamos viendo ahora, ¿sí? ¿Cómo nos hacemos oír? Primer movimiento que se quiere hacer oír en Inglaterra, ¿sí? La revolución industrial tiene digamos, surge con claridad y con fuerza en Inglaterra. Primer movimiento, el movimiento ludita, ¿sí? ¿Qué hacían los luditas? ¿Quién leyó el texto de Reina Pastor? Destruían las máquinas, los luditas. Destruían las máquinas. ¿Y por qué destruían las máquinas? Porque era una forma como de revelación. Como de huelga. Sí, más o menos así. Porque Muy creían que les sacaba el trabajo. Actuaban en grupos y se organizaban.
Porque eran las máquinas también las que nos sacaban el trabajo, digamos, veían a la máquina como el enemigo, por así decir. Claro, acá hay una cuestión, ¿no? Los destructores de máquinas existieron desde antes del movimiento ludita, ¿sí? Los destructores de máquinas que decían, bueno, esta máquina me viene a sacar el trabajo artesanal a mí, entonces, ¿qué hago? Rompo la máquina para que me tengan que contratar a mí de nuevo, ¿sí? La diferencia acá con el ludismo, la técnica sigue siendo la misma, ¿sí? Pero el movimiento ludita, ustedes saben, ¿no? Ned Lud, un personaje mítico, ¿lo leyeron eso, no? No se sabía si existió, si no existió, pero en un contexto en el que el Estado reprimía y cualquier tipo de protesta era ilegal, esta era una forma de generar, digamos, una cohesión entre los trabajadores, con un liderazgo hipotético de alguien que no sabía si existía o no, ¿sí? Pero que articulaba la comunicación entre los trabajadores, ¿sí? Y trabajadores de distintos establecimientos chicos, ¿no? Encontraban que frente a esta modalidad podían generar esta cuestión que ustedes decían, hacerse oír frente a la patronal, ¿sí? Y generar cierto temor en la patronal respecto de si no hacemos, digamos, si no nos sentamos a negociar con estos trabajadores, va a haber un atentado del movimiento ludita, ¿sí? Entonces es mejor negociar. En este sentido, la organización del movimiento ludita, por ahora local, ¿sí? Hay ciertos contactos entre distintas localidades, pero es muy localizado, ¿sí? Entre distintos establecimientos, pero siempre en referencia a la conexión territorial, ¿sí? Esto se puede ver como una primera forma de negociación colectiva, ¿sí? La destrucción de máquinas era como llegar a la instancia en la que se sometía a un límite al patrón para sentarse a dialogar, ¿sí? A negociar ciertas cosas. Y también lo que tenían, decía el texto, es el apoyo popular. De hecho, la gente a veces ocultaba los cabecillas para que el ejército no los encuentre. Bueno, exactamente, ¿no? Ahí hay también una cuestión, ahí está pasando esta cuestión de la relación social, ¿sí? Esos trabajadores están representando el interés popular, si se quiere, ¿no? De otros trabajadores. A través de eso se ve reflejada la situación de otros trabajadores, ¿sí? Esto como organización, lo dice el texto de Reina Pastor, digamos, no tuvo, digamos, fue infiltrada por la policía, colgaron a los cabecillas, pero es un primer antecedente, ¿sí? De la necesidad de organización del movimiento obrero, ¿sí? De los trabajadores para obtener ciertos beneficios. Hasta ahora, beneficios económicos. ¿Cuál era el objetivo de acá? Sentar, digamos, a la patronal a negociar condiciones. Era localizada la acción. ¿Se entiende esto? Por eso no hay cuestión de la conciencia de quién era, de los que se veían entre sí, de los que tenían un vínculo cercano, de los que podían actuar en base a esta incipiente organización. Pero no hay una conciencia de clase, todavía. ¿Sí? Hay sí otras formas de organización hacia mediados del siglo XIX, ¿sí? Primer tercio del siglo XIX, que son las trade union en Inglaterra. ¿Qué son las trade union? Está en el texto también, ¿eh? Alguien que se anime en el chat. Si mal no recuerdo, es como una unión de los trabajadores, pero especializados en una tarea. Perfecto, ¿sí? Las trade unions son organizaciones de trabajadores, ¿sí? Pero de un mismo rubro, ¿sí? No sé, los torneros, ¿sí? Los torneros se juntan y tienen el mismo oficio, entonces dialogan entre ellos y hacen como un sistema de ayuda mutua, de aportar para generar ciertos beneficios entre sí, pero no son solidarios con otros trabajadores, son solidarios entre los del mismo oficio, si se quiere. Sería ¿Sí? por rama de actividad. Claro, claro. Pero hasta ni siquiera por rama de actividad, no es una rama esto, son trabajadores identificados
por oficio, ¿no? Los torneros, por ejemplo. Son torneros, se juntan todos los torneros. Los zapateros se juntan todos los zapateros, ¿sí? Es muy particular. Pero las trade unions alcanzan, sí, como cierta organización por, digamos, más allá de algunas ciudades a nivel nacional, inclusive en Inglaterra lo llegan a alcanzar. Y acá está también el germen de los gremios, de los sindicatos, de los posteriores sindicatos, ¿sí? Y en 1838 los cartistas, ¿sí? Todo esto que estamos mencionando tiene que ver con esta cuestión procesual. No hubiesen existido, digamos, las trade unions si antes no hubiese existido algún tipo de huelga o algún tipo de organización como existieron en el movimiento ludita, ¿sí? Todo esto es experiencia capitalizada. Van tomando conciencia de qué hay que hacer, ¿sí? Para vivir una vida mejor y más digna como trabajadores, para reclamar por nuestros derechos. Y nos organizamos, ¿sí? No tenemos otra, ¿sí? Lo que pasa es que todavía, digamos, no por una cuestión no lo podían ver por el mismo proceso de aprendizaje de la conciencia, ¿no? Pero los objetivos eran de corto alcance, ¿sí? La relación social no se cuestionaba. Y la relación social, vamos a ver en breve, es el germen de esta desigualdad, ¿sí? Bien, movimiento ludita, trade unions, cartismo, el movimiento cartista. No está muy mencionado en Reina Pastor, no hay bibliografía específica sobre esto. Desde la cátedra en general se propone buscar información adicional. Yo, cuando doy esto en la comisión presencial, les acerco un texto de Himmelfarb, ¿sí? Para los que quieran leerlo, si quieren se los puedo mandar, se los puedo sumar en el Classroom, ¿sí? Para ampliar el tema del cartismo. ¿Alguien averiguó, indagó sobre el tema del cartismo? Para mí el cartismo, mínimamente tienen que saber algo sobre el cartismo, es importante. Porque en esto es esencialmente político, nace como algo político que es para la lucha del voto universal masculino, como que ellos creían que a través de la ley después iban a poder defender la posición del trabajador, pero apuntaba más a lo político. Muy bien. ¿Quiénes eran ellos? Muy bien lo que dijo. Ahí ahora no era para vos la pregunta necesaria, porque si no queda como que te focalizo en vos. La pregunta, ya muy bien lo que dijo, ¿no? La cuestión de los derechos de participación política, ¿sí? Pero acá hay que ver quiénes son los que están, quiénes conforman el movimiento cartista. Porque esta es una clave también para comprender lo que va pasando. ¿Alguien pudo indagar en esto? ¿Eran solo trabajadores? ¿Eran obreros? ¿Eran...? Bueno, les voy a pasar el texto ese de Himmelfarb que habla sobre esta cuestión, ¿sí? El movimiento cartista era un movimiento, precisamente presenta una carta reclamando participación política, ¿sí? Con varios puntos. Hasta ese momento, los que podían participar políticamente eran los que podían, por su posición económica, entrar en la profesión política, ¿sí? No había posibilidad de ingresar en los estamentos de decisiones estatales si no eras parte de la clase alta de la sociedad inglesa. Por lo tanto, lo que se reclama acá desde el movimiento cartista incluye a trabajadores, incluye el reclamo a los trabajadores, pero incluye también a intelectuales, pequeños burgueses, ¿sí? El reclamo es por derechos políticos, nada más, ¿sí? Y el texto que les voy a enviar habla sobre la politización de los pobres, ¿sí? El diagnóstico que se hace es, si los pobres empiezan a participar, si los trabajadores y el pueblo empiezan a participar políticamente, puede resolver su situación a través de la participación política en las instituciones estatales, ¿sí? En este reclamo van unidos los trabajadores, ¿sí? El movimiento obrero, junto con sectores liberales, sectores intelectuales, ¿sí? Y por eso es un movimiento heterogéneo,
vean después en el texto que les voy a mandar si quieren y amplíen esto. Es un movimiento heterogéneo, ¿sí? No es un, digamos, ¿Se me trabó a mí sola? No, se le cortó, me parece. Ah, se le cortó, ¿no? Yo digo, ay, no escucho yo nada más. No, se le No, cortó. que puede fallar, viste, Profe. internet también puede fallar, digo. Sí, el de todos. Claro. No sé darme bueno, cuenta cuando es ahí el otro se- y no yo. Profe, ahí volví. Se cortó, pero volví. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno. En esto de la plusvalía y todo esto se me perdió el servicio de internet. Una cuestión de la plusvalía docente también. Bueno, si se corta, esperamos que retome la conexión y volvemos. No me pasó el cuatrimestre pasado, pero este cuatrimestre viene medio complejo con la conexión. Retomo entonces con el cartismo. No sé hasta dónde se escuchó, ¿sí? La cuestión, la participación política, ¿sí? Desde la participación política se reclama, digamos, derechos para no solamente los trabajadores, sino para el resto de la sociedad. Lo del movimiento heterogéneo, muy bien, gracias, Sol. Y esto es una cuestión, ¿sí? Que hay que dilucidar. ¿Los trabajadores pueden cambiar su posición solamente participando políticamente? Bueno, el movimiento cartista hace varios petitorios, fracasa en estos petitorios, pero logra, en definitiva, a mediano y largo plazo, que se abran las instituciones políticas en Inglaterra. Pero esto no va a resolver la situación de los trabajadores. Porque la situación de los trabajadores tiene que ver, la situación del movimiento obrero tiene que ver con otra cuestión. Y esa otra cuestión la define Karl Marx. ¿Sí? Ya saben quién es Karl Marx. ¿Sí? Marx y Engels escriben, hay varias líneas sobre el socialismo hasta ese momento, ¿sí? Pero Marx plantea un análisis materialista y científico, ¿sí? Respecto de la sociedad. Dice, bueno, la sociedad hasta ahora tuvo varias etapas, ¿sí? Y en este momento alcanza su mayor contradicción en el capitalismo y el proletariado, estos trabajadores, ¿sí? Que solamente pueden vender su fuerza de trabajo, no pueden alcanzar su liberación, no pueden alcanzar su bienestar si siguen sometidos a esta relación social en la que son expropiados de su forma de obtener la subsistencia, digamos. No sé si es muy complejo lo que acabo de decir. Lo bajo a tierra un poquitito, ¿sí? En el Manifiesto Comunista de 1848, ¿sí? Ustedes tienen para leer el Manifiesto Comunista, leen alguna parte, ¿sí? Del Manifiesto Comunista. Marx dice, bueno, hasta ahora los trabajadores participaron de luchas de la mano de la burguesía, ¿sí? La burguesía reclamaba cosas y los trabajadores iban atrás de la burguesía, ¿sí? Esta unidad hacía que los trabajadores no logren visualizar sus propios objetivos, su propia situación, ¿sí? Es necesario entonces que los trabajadores, digamos, los obreros, el proletariado se constituya en un sujeto político, ¿sí? Es importante esto. Tienen que ser sujetos de su propia emancipación. Porque la burguesía precisamente es parte de esa relación social que los explota. ¿Sí? Acá hay un diagnóstico superador de lo que venimos viendo. Y hay una frase importante en el Manifiesto Comunista, que ¿cuál es? La famosa frase de Marx en el Manifiesto Comunista, que convoca a los trabajadores a algo, de lo que venimos hablando. ¿A unirse? Muy bien. La famosa frase, como dice, proletarios... Unidos o unidos, una cosa así. Proletarios del mundo, unidos. ¿Sí? Es una frase que sintetiza mucho. ¿Sí? Si esta convocatoria a la unidad del proletariado, ¿de qué está hablando?
¿sí? Está hablando de esta cuestión de que no es la situación de cada uno en un establecimiento como vimos hasta ese momento, ¿sí? No es la cuestión de, ni siquiera es la cuestión de el problema del el proletariado en un país, ¿sí? Lo que está en juego para Marx, en el manifiesto ya lo está diagnosticando, es la relación social. De esto es lo que estamos hablando. La relación social que se funda con el capitalismo en la revolución industrial somete a una gran parte de la población expropiada de los medios de producción. Ahí está, muy bien. Proletarios de todos los países unidos, ¿sí? Lo que decía, somete esta relación social a una gran parte de la población expropiada de los medios de producción, expropiada de los medios de subsistencia, a vivir en condiciones de pobreza. ¿Sí? Y entonces, muy bien, Belén dice, entonces el problema es el antagonismo de clases. ¿Sí? Cuando Marx dice proletarios del mundo unidos, ¿sí? Está convocando a la unidad de la clase, ¿sí? Y Marx, en el manifiesto mismo, plantea una estrategia para alcanzar este objetivo, ¿sí? En esto se diferencia del resto de los socialismos e inclusive del anarquismo. Marx dice, hay que seguir ciertos pasos para alcanzar, digamos, el fin de esta relación social que se extendió por el mundo y que nos explota, ¿sí? Plantea una estrategia política. Dice, no solamente el sujeto político se tiene que constituir, sino que hay que seguir una estrategia de lucha. La lucha de clases no es solamente una confrontación. No. Marx está diciendo, después va a tener otra famosa frase que es, la violencia es la partera de la historia, ¿no? Digamos, ningún sector privilegiado va a ceder sus privilegios de una manera natural. Nosotros que estamos acá abajo tenemos que alcanzar el poder y tenemos que revertir esto. Cuando el proletariado alcance el poder, ya no va a ser necesario, digamos, como el trabajador explotado es consciente de la explotación, cuando llega al poder no va a explotar nunca más a nadie. Lo estoy sintetizando muy mal, ¿sí? Pero propone la dictadura del proletariado y el camino hacia una sociedad comunista, ¿sí? De producción colectiva, ¿sí? Bueno, de apropiación de los beneficios de forma colectiva también, ¿sí? ¿Se entiende eso? Más igualitaria. El comunismo, cuando piensan en el comunismo, no asocian directamente con la Unión Soviética. Vean esto, ¿sí? El comunismo es una filosofía y es una utopía igual que el capitalismo. Si alguien piensa que el capitalismo es algo exitoso, las formas digamos, de argumentar lo contrario están claramente a la vista. Es tan utópico el capitalismo como el comunismo, ¿sí? El capitalismo, digamos, ojo, no me estoy pintando de rojo acá, pero sí quiero que lo piensen filosóficamente, ¿sí? ¿Se entiende eso? El capitalismo no nos llevó a una sociedad más justa, no nos destruye el planeta, o sea, un montón de cuestiones. Acá Marx está planteando un modo de producción igualitario, inclusivo, ¿sí? Perfecto, se entiende, dice Jessica, perfecto. 1848 Marx dice esto, ¿no? Entonces, la lucha de clases es el motor de la historia, ¿sí? El proletario está llamado a, digamos, como es el perjudicado en esta relación social, está llamado a modificar esta relación. ¿Y cómo? Marx dice, hay que crear partidos políticos, hay que organizarse, ¿sí? Y hay que tomar el poder. Yo les quería leer un fragmento, después se los voy a pasar, ¿sí? Porque si no, nos vamos a demorar mucho, pero hay un fragmento del manifiesto comunista que es muy claro en esto, y que si ustedes lo analizan, Marx lee la historia reciente del movimiento obrero y de sus luchas y plantea la necesidad de organización política. Pero acá, a mediados del siglo XIX, este diagnóstico de Marx es clave, ¿sí? Cuando lean el manifiesto comunista van a ver que es de fácil lectura.
Y no es casual que sea así, ¿sí? Es un manifiesto, preciso, no es un libro académico, ¿no? Esos libros gruesos, inentendibles para académicos. Es un libro para que lean los trabajadores, para que ese librito chiquitito sea una herramienta teórica en la práctica, ¿sí? Para ayudar a los trabajadores a pensar y organizarse, ¿sí? Este diagnóstico se plantea como, digamos, es un librito en serio, es cortito, pero tiene esta finalidad, que sea divulgado y que sea una herramienta política más que un libro de discusión académica. Y así sucedió, ¿sí? Los escritos de Marx empiezan a difundirse con cada vez más fuerza. Bueno, ahí tenían ustedes algunas preguntas que les dio Daniel, ¿sí? Intenten resolverlas, ¿sí? Porque piensen lo que acabo de mencionar yo y traten de resolver esas preguntas. ¿Cómo se estudia esta materia? Así, ¿sí? Vean esas preguntas y piensen si las pueden resolver a partir de lo que estamos charlando, ¿sí? Hoy soy contemplativo, que es la primera clase, y supongo yo, ¿sí?, que con las lecturas vienen medios retrasados y retrasadas, pero para la clase que viene hablamos sobre las preguntas que les voy a enviar y hablamos sobre los textos, ¿sí? Bien. Entonces, hablamos de la unidad del proletariado. Y acá cobra sentido una cuestión sobre la que vamos a hablar ahora, que es la Primera Internacional. Daniel ya mencionó esto, ¿sí? Si hay que unificar a los trabajadores alrededor de una lucha, si hay que constituir un sujeto político alrededor del proletariado, ¿cómo hacemos? Natalia, yo envié las preguntas, no sé si no te llegó, perdón, Natalia escribió ahí en el chat que no le llegaron las preguntas. ¿Todos recibieron las preguntas? Yo creo que las envié. ¿No las envié? ¿En el Classroom no están? En el Classroom estaban. Sí, están. Bueno, por ser la primera clase, pasa. Entren en el Classroom. Faltaba gente darse de alta en el Classroom, ¿sí? Bueno, en el Classroom les voy a dejar todas las actividades. Bueno, seguimos. Presten atención a esas preguntas y traten de responderlas. No cierren la clase de hoy acá, ¿sí? Primera Internacional, entonces, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Nos tenemos que juntar. Y a ver si acá puedo compartir. Soy medio duro para esto de la tecnología, así que les pido que me tengan paciencia. Pero les quería presentar cómo arranca. A ver. Los voy a dejar y las voy a dejar de ver un ratito para compartir un texto. ¿Se ve? ¿Alguien que me conteste? No, todavía no. No, ahora sí. ¿Se ve? Ahora se pasa. Sí, profe. El texto de Dross arranca con este párrafo, ¿sí? Dice, lo voy a leer, ustedes lo pueden leer, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, se ¿Sí? ve. Sí, Bueno. sí. Dice, la importancia de la Primera Internacional en la historia del socialismo reside en el hecho de que por primera vez se afirma de una manera precisa la reivindicación por el proletariado de la conquista del poder político. Conquista del poder político, ¿sí? No es conquista ni reivindicaciones económicas puntuales como sucedía hasta ese momento. ¿Se dan cuenta cómo cambia la escala de la lucha, no? Esto es importante, porque es lo que va a determinar de acá en adelante la discusión de los socialistas, por lo menos los próximos 50 años. Hay que conquistar el poder político porque si no revertimos esto del todo, no se revierte nada, ¿sí? Lo que Marx intentó hacer comprender a las masas obreras a través del Internacional es que a la acción aislada, dispersa, esporádica y explosiva, ¿a qué les suena esto? Hablen porque no los estoy viendo, no los estoy viendo. ¿Qué es la acción aislada? Sí, La desagrupación. muy bien. ¿A qué más? Piensen en un tema de procesos.
¿Qué vimos hasta ahora? ¿Qué vio Marx hasta ahora? Lo que fue el ludismo. Bueno, pongamos el ludismo, ¿no? Una acción aislada, dispersa, esporádica, dura un momento determinado. ¿Qué más? La trade union hacia el mismo, como que estaba dispersa solo en su oficio. Claro, en el mismo sentido, ¿no? Las huelgas dispersas, las luchas dispersas, eso es lo que hay que superar, ¿sí? Esa acción aislada que lleva a triunfos, y esto lo van a ver en el manifiesto comunista. Él lo dice, son triunfos esporádicos, ¿sí? O son reivindicaciones puntuales y esporádicas. A la larga, esto no tiene éxito, se vuelve a la misma situación, porque la relación social es lo que tiene que cambiar, ¿sí? Debía suceder una acción consciente y masiva. Una acción consciente y masiva, acá cambia radicalmente la cuestión también, ¿sí? La conciencia de clase, eso es lo que está buscando Marx, la conciencia del sujeto político obrero, ¿sí? Y masiva, no a nivel solamente de un grupo en particular. Acción que la clase obrera solo podía librar en el marco de partidos socialistas organizados, ¿sí? Partidos socialistas organizados. Esto también es importante. ¿Volví? ¿Me ven de nuevo? ¿Sí? Perfecto. No manejo muy bien la tecnología, así que les agradezco el feedback. Bueno, partidos políticos organizados. ¿Se ve la diferencia? Digamos, ¿se ve acá cómo se empieza a plantear y a concretar ese diagnóstico? ¿Se ve la evolución en el siglo XIX de la lucha obrera y la constitución del sujeto obrero? Profe, perdón. Sí. Entonces, ¿se buscaba a partir del socialismo y llegar al comunismo? No te escuché muy bien. ¿A partir de...? Pero, entonces, ¿qué es lo que buscaba con esto Marx? ¿Partir del socialismo y llegar al comunismo? Sí, el socialismo, digamos, el comunismo es una, digamos, es una mirada del socialismo que se concreta en un nuevo modo de producción, el modo, digamos, el comunismo, ¿sí? Hay socialistas, acá va a haber socialistas que reivindican otro tipo de lucha y otro tipo de métodos, ¿sí? ¿Se entiende? Pero Marx dice, no, hay que ir hacia digamos, la sociedad entera es la que tiene que cambiar. Es una revolución, otra revolución, ¿sí? A nivel mundial. Hay que ir hacia otra sociedad, como si fuimos hacia otra, del feudalismo al capitalismo, ahora tenemos que ir del capitalismo al comunismo. ¿Sí? Bien. Pero no era el único que estaba pensando en la emancipación del movimiento obrero. ¿Sí? También había otras filosofías, como por ejemplo el anarquismo. ¿Y cómo confrontan el anarquismo y el marxismo en la Primera Internacional? Texto de Droz, tenían ahí alguna preguntita. No me voy a meter de lleno en la internacional, ustedes saben la clásica frase, ¿no? Y Marx escribió los estatutos de la Primera Internacional. No es importante, decimos, está bien que lo mencionen eso, pero son frases hechas. Marx tiene una influencia determinante en la Primera Internacional, pero tiene también otros con los que confronta. ¿Por qué confronta? ¿Puede ser cuando confronta con Bakunin? Sí, ¿O con ya Bakunin. me fui? Me fui. Muy bien. ¿Y por qué? Antes con Proudhon. Suelen olvidarse de Proudhon, pobre Proudhon, ¿sí? También anarquista, pacifista, mutualista, ¿sí? Que buscaba una salida pacífica hacia el anarquismo. Y después con Bakunin. ¿Y por qué lucha? ¿Y por qué esta confrontación entre anarquismo? Ustedes ya saben qué es el anarquismo, qué plantea el anarquismo. Tengan en cuenta que Proudhon no es lo mismo que Bakunin, plantean, digamos, diferencias en sus metodologías de acción. ¿A qué aspiran, digamos, Marx y Proudhon y Bakunin en sus planteos? Bueno, no tanto. ¿A qué aspiran? ¿Son diferentes en sus fines o son diferentes en sus métodos?
Profe, ¿puede ser que los proudhonianos deseaban una evolución pacífica y progresista, rechazaban toda consigna de orden, ven a la internacional como un instrumento para ayudar al proletariado a conquistar pacífica y Sí. el lugar que les pertenece en la civilización? No te escuché muy bien lo último. Después dice, por ejemplo, consideran a la huelga inevitable e indeseable, condenan la intervención del Estado en las relaciones entre capital y trabajo, y la emancipación se logra con la generalización del mutualismo. Bien, esta es la vía de Proudhon. Sí. Sí, el mutualismo. ¿Saben qué es el mutualismo, no? La ayuda mutua, digamos, constituir una comunidad de iguales, si se quiere. Tiene una autoridad por encima. El anarquismo tiene esto, ¿no? Ninguna autoridad, creen en el humanismo a ultranza, ¿sí? Entonces, no hay una institución por encima de los hombres, ni la iglesia, ni el Estado, ¿sí? Todo eso es digamos, son instituciones que se construyen para el sometimiento de los hombres sobre otros hombres y mujeres, ¿no? Claro, claramente, digamos, de la humanidad hacia la propia humanidad. Por lo tanto, hay que destruir las instituciones y crear una sociedad de iguales en esas instituciones. ¿Cómo? Proudhon a través del mutualismo, a través de la conformación de comunidades de ayuda mutua, y Bakunin dice, bueno, hay que apropiarse y colectivizar las tierras, digamos, es un mecanismo más violento que Bakunin. ¿Sí? Pero, ¿qué dijimos sobre Marx? En la herramienta teórica que Marx plantea y estratégica, hay diferencias con el anarquismo. ¿Cuál es? Marx busca transformar el capitalismo desde las medias políticas, desde el parlamento, lo que sea. Muy bien, esto que acabamos de leer, ¿no? Marx dice, hay que organizar a los trabajadores en partido político. Y puede ser que Bakunin, digamos, lo que quería era la abolición del Estado y todo lo que se llamaba, digamos, derecho jurídico. Por eso mismo, exactamente. No creen en las instituciones de ningún tipo, ni leyes, ni Estado, ni iglesia, ni nada. ¿Sí? Y Marx está diciendo, hay que armar partidos políticos. Ya estamos complicados, ¿sí? ¿Por qué la necesidad de armar partidos políticos nacionales? ¿Sí? Porque para concientizar al proletariado de que la lucha es política, no es económica. Lo que hay que conquistar es el poder, no solamente mejoras salariales. Porque si no, hoy obtenemos mejoras salariales y mañana otra vez estamos en la lona y estamos peleando siempre por lo mismo. Si conquistamos el poder político, en algún momento alcanzamos esto que hablamos antes, la dictadura del proletariado, ¿no? Distintos estadios de evolución hacia la consolidación del comunismo. ¿Sí? Muy bien, ahí lo decía Belén. Belén está familiarizada con el marxismo, me parece, con el pensamiento de Marx, así que me está dando una mano. Exactamente, la dictadura del proletario es digamos, hay que participar de ese Estado y hay que apropiarse de ese Estado por parte del proletariado, ¿sí? Entonces, ya desde este planteo estratégico hay diferencias, ¿sí? Es un planteo estratégico y filosófico diferente. Y esto se traslada también a la forma de organización que unos quieren para la internacional y otros quieren para la misma organización. ¿Pudieron leer el texto de Droz? ¿Pudieron leer las cartas al final del texto? Sí, otra de las diferencias que planteaba era como que lo planteaba Marx como un absolutista, porque en las cartas como que decía que las ideas las planteaba, que las tenía, eran de él, y que si se ponían a pensar, las grandes ideas eran producto del trabajo de todo el mundo, no eran solo de él, lo planteaba como un autoritario. Muy bien, eso que dice Sol es el planteo filosófico del anarquismo, ¿sí? El humanismo. Las ideas no le pertenecen a un hombre, son de la humanidad. Y está diciendo, denuncia, ojo, porque Bakunin finalmente tiene el mismo comportamiento que Marx, ¿sí? Pero bueno, filosóficamente están confrontados de este lugar, ¿sí? Es interesante que, no las voy a retomar, y ya damos por saldado este tema, pero lean las cartas, ¿sí? Digamos, lean el texto de Droz, vean qué elementos, ahí hay una pregunta que decía, ¿qué diferencias y críticas ideológicas, organizacionales y personales sostuvieron los principales referentes de la Primera Internacional? Esta es una de las preguntas que les dio Daniel. Y decía, considerar las cartas adjuntas al final.
¿sí? Ideológicas es lo que estamos mencionando. ¿Cómo vamos hacia una sociedad en la que el proletariado se libere del yugo que estaba atravesando? Ideológicas, el anarquismo va por un lado, Marx plantea otra cuestión, la estamos viendo, ¿sí? Filosóficamente inclusive, estratégicamente, ¿sí? Organizacionales, esto no lo vimos, ¿sí? Cuando se menciona siempre la cuestión del estatuto, del que escribe Marx, se está obviando la cuestión de la incidencia de Marx en la organización de la Primera Internacional. ¿Y qué pasa ahí? Alguien que haya leído el texto de Gross, más o menos, al ser el primer encuentro, aceptamos opiniones fugaces, lances, tírense el lance por 0,01 punto en el primer trabajo integrador. ¿No? Bueno, y ahora viene la parte super yoica del profe. Che, lean. Che, lean, porque si no, vamos a estar complicados. Además me cansa hablar mucho a mí. Esta es la primera clase. La próxima voy a necesitar dialogar con ustedes, ¿sí? Y cuando lleguen al trabajo integrador, antes me preguntaba, Ivana, creo que se llamaba Ivana, me preguntaba cómo aprobar. Lleven la materia día a día, porque ahí van comprendiendo el proceso. Si al final quieren retomar el proceso y comprender todo, van al horno. Esta pregunta que acabo de leer es importantísima. Si después la tienen que retomar es más difícil saberlo. Organizacionales. Lo voy a decir yo porque es el primer encuentro, ¿sí? Marx plantea, digamos, una internacional organizada de una manera bastante vertical, con un consejo, él es parte del consejo, él incide directamente en ese consejo, preside ese consejo, y desde ahí baja línea, digamos, directa a las organizaciones nacionales, a los partidos nacionales, ¿sí? A las organizaciones que se vinculan con esto internacional. Por eso Bakunin dice que es autoritario también. Porque Bakunin plantea, como los anarquistas, un sistema federativo, ¿sí? Primero que las fronteras nacionales no deben ser consideradas. Y después, cada organización tiene, digamos, una incidencia igual al resto y no por una cuestión solamente de centralidad política del Consejo se va a bajar una línea, digamos, a las distintas organizaciones. Hay una cuestión de organización desde la centralidad y la federación que plantea Bakunin en la que confrontan. Por eso Bakunin lo ve como un autoritario, ¿sí? Y si leen las cartas también van a ver algo más, ¿sí? Ahí dice personales. ¿Qué pasa a nivel personal? Alguien me hizo un comentario recién sobre las cartas y lo leyeron. Si lo leyeron, vieron que hay algo personal ahí. ¿Qué está pasando? Sería sobre el contexto de la guerra de Crimea, donde habían diferentes bandos y tanto Bakunin como Marx y Engels tenían diferentes opiniones. Hay comentarios entre ellos que hacen también esas diferencias personales que luego se llevan a la internacional, digamos, como un conflicto también tanto personal y no solamente filosófico. Sí, hay un conflicto personal, exactamente. No te escuché muy bien, Clara, ¿eh? No, se me dificultad escucharte, pero si hay un conflicto personal, ahí alguien dice en el chat, a ver, hay una cuestión de ego, dice Carolina, y dio en uno de los tantos puntos acertados, ¿no? Hay una cuestión de liderazgo. ¿Quién va a liderar el movimiento obrero? ¿Quién va a imponer, digamos, el liderazgo y la conducción de este movimiento obrero que está surgiendo? ¿Sí? Bakunin tiene, digamos, en este momento, es más, Bakunin y el anarquismo tienen más peso inclusive en muchas regiones que Marx, que el propio Marx. Marx tiene una incidencia en el Partido Socialdemócrata Alemán, ¿sí? Digamos, en lo que va a ser el Partido Socialdemócrata Alemán con fuerza, pero bueno, volví.
¿Estamos todos de nuevo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos de nuevo? Sí, sí. Bueno. Espero solucionar esto en las clases sucesivas con mis amigos de Fivertel. Les prometo que va a haber solución, espero. Retomamos entonces Primera Internacional, ¿sí? Disputa entre Marx y Bakunin. Lean las cartas. Hay una cuestión de ego. ¿Quién va a liderar esto? ¿Sí? Y hay una cuestión también que ahí se preguntaba en las preguntas que alcanzó Daniel sobre los conflictos que llevan a la disolución de la Primera Internacional. Si ustedes comprenden estas disputas, comprenden también por qué no se alcanza un éxito en la organización de esta Primera Internacional, ¿sí? El traslado, finaliza con un traslado de la Internacional a Estados Unidos por parte de Marx para alejar, a Bakunin de la conducción de esta Primera Internacional, y allí en Estados Unidos se diluye, ¿sí? Pero ese es el relato respecto de los acontecimientos a través de los cuales finaliza la Internacional. Ustedes tienen que saber esto que está pasando de fondo, ¿sí? Marx entiende que si esta Internacional sigue de este modo, el anarquismo se la lleva puesta, ¿sí? Y por eso decide trasladarla. En principio no se sabe muy bien si lo hizo a propósito o no para diluir la Internacional, pero alejarla en principio del alcance de Bakunin y del anarquismo que venía ganando posiciones. Se siguen organizando los partidos políticos obreros y alcanzamos una nueva forma, de organización internacional hacia 1889, con partidos obreros mucho más consolidados. Esta cuestión de la experiencia y del proceso que mencionábamos antes es importante. Ya a fines del siglo XIX esto evolucionó de una manera muy concreta, ¿sí? Este llamado de Marx a conformar partidos políticos a mediados del siglo XIX ya está bastante consolidado en muchos países de Europa, ¿sí? Y esto también tiene que ver con las características . Se volvió a cortar. Bueno, está complicado. Les pido disculpas. Retomo de donde estaba y esperemos que no se corte más. Bueno, vamos a la Segunda Internacional. Partidos políticos, entonces, constituidos, más consolidados. Tenemos la experiencia de la Primera Internacional, pero acá tenemos otros problemas, ¿sí? Hay distintas formas de, ya no está Marx, Engels está vivo, ¿sí? Pero Marx ya no está, y el capitalismo evolucionó de cierta manera en la que va a incidir, y el contexto internacional va a incidir en el desarrollo de esta Segunda Internacional, ¿sí? La Segunda Internacional se plantea, ¿sí?, de fondo el problema de la emancipación de los trabajadores económicamente o la conquista del poder político, ¿sí? Es el problema que va a atravesar esta Segunda Internacional, y al mismo tiempo hay una cuestión respecto a ese diagnóstico que hace Marx, ¿sí?, allá a mediados del siglo XIX. Marx en un momento dice, bueno, el capitalismo engendra sus propias contradicciones y a la larga esto va a llevar al proletariado a luchar por su emancipación, ¿sí? Bueno, en los hechos esto no sucede, ¿sí? La Europa de fines del siglo XIX es una Europa en la que se consolida el capitalismo, se consolidan las burguesías nacionales y el capitalismo empieza a generar, digamos, cierta, entre comillas, prosperidad en las sociedades nacionales, ¿sí? La teoría, en los textos habla de la teoría de
el pauperismo, ¿sí? O sea, Marx creía que los trabajadores iban a ser más pobres y desde ahí iban a tomar más conciencia de la necesidad de luchar. Esto no sucede así, ¿sí? Y el socialismo, los partidos socialistas empiezan no solamente a tener más participantes dentro de sus partidos nacionales, sino que empiezan a luchar por reivindicaciones directas en la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, ¿sí? El Partido Socialdemócrata Alemán es claramente un ejemplo de esto, ¿sí? Y el Partido Socialista Francés también, ¿sí? Participan, digamos, en los parlamentos, empiezan a ser representativos de los trabajadores, participan en los parlamentos y desde ahí empiezan a presionar para obtener beneficios para los trabajadores, ¿sí? Y acá hay un problema, ¿sí? Esto se transforma, digamos, acá se empiezan a revisar esos planteos iniciales que había propuesto Marx a mediados del siglo XIX, ¿sí? Se empieza a reflexionar, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tal vez no es necesario ir hacia un proceso revolucionario, ¿sí? Y, digamos, forzar las condiciones revolucionarias en un contexto en el que el capitalismo todavía no está en crisis, ¿sí? ¿Se entiende esto? Tal vez tenemos que tomar el poder de otra manera, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Digamos, tenemos que generar más adhesiones dentro de la sociedad, que los trabajadores tomen conciencia, ¿sí?, de apoyar a un partido político que los represente, aumentar el número y desde ahí conquistar políticamente el Estado. Tal vez una revolución violenta, como había pronosticado Marx, no es necesaria, ¿sí? ¿Se entiende el punto acá, no? Y acá se empieza a diferenciar, digamos, se empiezan a diferenciar las corrientes, y este es el problema fundamental de la Segunda Internacional es este, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Participamos políticamente, digamos, en estos estados burgueses representando a los trabajadores, o seguimos el camino revolucionario para revertir la relación social tal como lo había propuesto Marx? ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Esto es fundamental, porque, digamos, en la práctica, estas posiciones que habían tomado, digamos, dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, por ejemplo, habían ganado más adhesiones y habían ocupado lugares de poder importantes. Y el partido político se transforma en un fin en sí mismo, ¿sí? Consolidar el poder del partido socialista se transforma en un fin en sí mismo. Frente a esto, hay otra posición que dice, el partido es un medio para alcanzar la revolución. Nada va a solucionarse si nos quedamos solamente en reivindicaciones inmediatas. Y acá se definen dos posiciones diferentes, en principio. ¿Cuáles son? Los revolucionarios y los reformistas. Muy bien, los revolucionarios y los reformistas. ¿Y qué plantean, digamos, cuáles serían los revolucionarios? Si alguno puede mencionar a alguno de esos revolucionarios, y quiénes serían los revisionistas. Al menos uno. ¿El revisionista no es Bernstein? Reformista es Bernstein, ¿sí? Plantea, ¿y por qué se le dice reformista? Porque plantea a través de reformas llegar a una sociedad socialista, ¿sí? Dice, bueno, hay que revisarle lo que dijo Marx, no es necesario, digamos, como les decía recién, alcanzar un proceso violento, se pueden hacer reformas y mejorar y alcanzar el poder a un largo plazo, ¿sí? No hace falta hacer digamos, una revolución de inmediato. ¿Y los revolucionarios como quiénes? Al menos dos. Bueno, les digo yo, por ser la primera. Rosa Luxemburgo, ¿sí? Y Lenin,
un personaje que lo vamos a escuchar hoy y la clase, ven que hay procesos que se van atando los procesos. La próxima vamos a ver Revolución Rusa, ¿sí? Y estos dilemas tienen mucho que ver con la clase que viene, ¿sí? Ustedes podrían hablar desde el siglo XIX, digamos, podrían dar cuenta del proceso del socialismo durante todo el siglo XIX a partir de lo que hablamos hoy y de lo que van a tener que leer, que no leyeron para hoy, ¿sí? Pero lo podrían mencionar ustedes. No hace falta que yo les diga, Primera Internacional, causas, consecuencias, y ustedes dicen el bloquecito ese, ¿sí? Segunda Internacional, y esto y lo otro. Ustedes pueden hacer la línea, ¿no? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y van a preguntar al principio, ¿cómo es? Es esto. Si ustedes tienen que hablar sobre la constitución del sujeto obrero en el siglo XIX, pueden mencionar todo esto. Hay una película, dice Carolina, que es El tren de Lenin. No la vi, la verdad no la vi. Pero la voy a anotar y me la voy a buscar. Espero que esté en YouTube o en alguna plataforma accesible. Sí hay una película sobre Marx que damos generalmente que se llama El joven Marx y que la pueden ver en YouTube y si quieren se las puedo enviar también. Está piola, ojo, no es una cuestión tampoco de... Es la vida de Marx, pero bueno, es una parte de la vida de Marx, pero está bien hecha. Retomo entonces. ¿Se dan cuenta cuál es el problema, no? Se revisan los conceptos de Marx. Lean el texto de Gunje Latterman. Es importantísimo ese texto sobre la Segunda Internacional, ¿sí? Ahí están las confrontaciones. Y esto tiene, digamos, esta confrontación entre, la lucha a nivel de un solo país o la lucha de la unidad del proletariado y de la conformación de un proceso revolucionario que cambie el modo de producción. Esto es lo que está de fondo. ¿Que vamos a luchar por acceder al poder en un solo país y generar condiciones para el proletariado de un solo país, gracias a la organización del partido de ese país, o vamos a buscar procesos revolucionarios que generen una oleada de revoluciones en todo el mundo? Porque eso es lo que querían los revolucionarios. Vamos a ver la clase que viene, cuando Lenin hace la revolución en Rusia, está pensando en una revolución que cambie sustancialmente, digamos, las condiciones de otros países a nivel mundial también, ¿sí? No solamente en Rusia. Después ese proceso deviene en otra cosa. Pero esto es lo que está de fondo. Digamos, se constituyen fuertes estados nacionales en este momento, se constituyen fuertes burguesías nacionales. Hay un contexto internacional que es importante también. ¿Cuál es? A ver si alguien lo sabe. ¿Lo relacionado con el colonialismo? Muy bien. El colonialismo es un efecto del proceso del que yo quiero hablar. Los nacionalismos. Los nacionalismos también, pero hay una forma global de digamos, conectar todo esto. La etapa del imperialismo se llama, ¿no? Es una etapa, digamos, históricamente se reconoce este momento como la lucha imperialista. ¿Y por qué sucede esto? El capitalismo crece en los países, las burguesías industriales crecen en los países, o sea, se vuelven dominantes, pero quieren ampliar sus mercados, quieren ampliar sus fuentes de ingresos, ¿y cómo hacen esto? Se expanden hacia otros territorios. Ahí está el colonialismo, ¿sí? No solamente es la explotación ahora sobre los trabajadores, sino sobre otros pueblos. Y esto explica mucho del siglo XX, ¿sí? ¿Se entiende ahora? Bueno, en la División Internacional del Trabajo. Sacan materias primas de estos lugares, se las llevan para allá, las industrializan y después vienen y nos venden los tejidos. Inglaterra, ¿no? En este momento. Después va a ser Estados Unidos y así sucesivamente. El imperialismo, ¿sí? Ahora, hay una disputa. ¿Vieron el juego del TEC? Lo jugaron alguna vez, ¿no? China ataca Kamchatka. Bueno, gráficamente es eso. Se están disputando el mundo. Obviamente esto no nos pone en un trabajo integrador o lo que sea, ningún parcial, y nunca lo dije yo, ¿no? Ustedes no lo ponen como un ejemplo esto, pero es eso, ¿sí? Empiezan a disputar el mundo, se distribuyen el mundo para obtener materias primas, ¿sí? Y para obtener nuevos mercados. El capital necesita siempre ampliar sus fronteras, ¿sí? Si no se agota. Bien. En el contexto del imperialismo, crecen las burguesías nacionales, se empiezan a expandir, ¿sí? Crecen los estados nacionales,
y también se empieza a disputar políticamente a nivel de los partidos. La socialdemocracia alemana entra en esta disputa y se ve encerrada en, digamos, el socialismo francés también, ¿sí? Entre defender los intereses nacionales o defender los intereses de la clase. ¿Se entiende esto? Si Marx decía proletarios del mundo unidos, no son los proletarios del mundo unidos, pero los franceses que cuidan lo de Francia y los alemanes que cuidan lo de Alemania. ¿No? La unidad de clase tiene que ver con la unidad de una situación frente a una relación social. ¿Sí? ¿Se entiende eso? La revolución del proletariado tiene que ser a nivel mundial porque si no, no se revierte la relación social. Mientras exista el capitalismo, digamos, ese antagonismo va a seguir existiendo. ¿Sí? Bueno. Imperialismo, entonces. Se reparten las burguesías, los distintos territorios del mundo, África, América, Asia, ¿sí? Y empieza una competencia de esas burguesías nacionales. ¿Sí? Ahí Flavia puso un link que no sé, supongo que es de la peli. Se reparten en el mundo disputas. ¿Y qué pasa con estas disputas económicas? ¿Qué consecuencias tienen? Perfecto, gracias Flavia. La Primera Guerra Mundial. No llegamos todavía, pero va a ser el final. ¿Sí? Hacia eso vamos. Hacia eso vamos, muy bien. Vamos hacia eso. A fin del siglo XIX se empieza a respirar esa competencia de las grandes burguesías nacionales, ¿sí? De estos imperios nacionales que se disputan el territorio, que se disputan los mercados, ¿sí? Y que trasladan eso a la beligerancia política. ¿Sí? Y digamos, esto se empieza a discutir en la Segunda Internacional. Y se discute, ¿qué hacemos frente a la guerra? ¿Acudimos a la huelga general o no acudimos a la huelga general? Lean estas cuestiones, es importante. Y frente al colonialismo también. Estos problemas prácticos se tienen que leer a través de el lente del problema de fondo, que era eso que mencionábamos antes. Partidos socialistas, partidos de los obreros que representan sus intereses solamente a nivel nacional o partidos que buscan un proceso revolucionario para cambiar las condiciones de existencia de los trabajadores. ¿Se entiende esto? El lugar en el que se posicionen van a generar distintas lecturas respecto de estos problemas puntuales. Cuando vean en el texto el problema de la huelga general, de la guerra, del colonialismo, lo tienen que ver a través de esta óptica, ¿sí? Los problemas de la Segunda Internacional no son esos. Esos son problemas derivados del problema principal que es el que mencionamos antes. Esta es una confusión muy habitual, ¿sí? Por eso se los menciono. Si entran por el lado del colonialismo, si entran por el lado de la guerra y la huelga general, se pierden la discusión de fondo. ¿Se entiende? Bien. Confrontación entonces de esas burguesías nacionales se discute durante la Segunda Internacional. Van a ver las discusiones en el texto de Bunge y Latterman, ¿sí? Vean esas discusiones, son fundamentales. Y acá hay una tercera posición, digamos, hay una posición centrista, que es la que me faltaba, reformistas, revolucionarios y centristas, que es la de Kautsky, ¿sí? Kautsky dice, bueno, frente a ciertas circunstancias es necesario participar de un gobierno burgués, ¿sí? Para, digamos, desalentar en ese gobierno la posibilidad de una guerra, ¿sí? Es una posición centrista que está más pegada, digamos, al reformismo. No, esto lo digo yo, esto no lo anotan, ¿sí? Lo que muestra esto es que finalmente, y que lo dice el texto, ¿no? Finalmente, muchos decían ser revolucionarios y en la práctica no lo demostraban, ¿sí? Y cuando se avecina el conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial en 1914, todos los dilemas que se generan, digamos, en todas las discusiones, no llegan a ningún acuerdo. ¿Y qué sucede?
Se disuelve la segunda internacional. Bueno, está bien. Si tienen que escribir esto, ahí tienen que decir mucho más. Tienen que explicar todo esto que venimos hablando. ¿Sí? Porque está muy bien lo que... ¿Quién lo dijo? No vi quién lo decía. Está muy bien, ¿sí? Pero se disuelve ¿por qué? Digamos, porque finalmente no se logra consolidar una posición común de los partidos políticos a nivel nacional. El proletariado de los distintos, partidos políticos en cada estado no se ve representado en una lucha común, en una lucha revolucionaria, sino que se ve sometido, digamos, a la lucha política que esos partidos desarrollan, ¿sí? Finalmente, el nacionalismo se impone. Nacionalismo en el sentido de los intereses nacionales. Y como apuntaba recién ahí por el chat, Carolina, finalmente los mismos partidos, el Partido Socialdemócrata Alemán y el Partido Socialista Francés, inclusive, terminan votando los créditos de guerra, ¿sí? Ante el temor, digamos, del desbande interno de la invasión de otro país, terminan apoyando a la propia burguesía, ¿sí? Y esto es lo que Lenin dice, la internacional ha muerto, ¿no? Y acá hay un problema, una contradicción fundamental. Se termina apoyando los intereses de esa misma burguesía, otra vez en la historia, como había dicho Marx en su momento, otra vez el proletariado va atrás de la burguesía. Y lucha las luchas que le impone la burguesía. ¿Se entiende? Esto es lindo escucharlo, yo hablé mucho hoy, ustedes leyeron poco, vamos a ser sinceros, no nos escucha nadie, acá somos 50 nada más, es como un fogón, y en este fogón les cuento, mis estudiantes esta vez no leyeron mucho, está todo bien, para la próxima hablen más ustedes, porque esto lo tienen que decir ustedes. Si no es copiar así como si yo fuese, esto no es un teórico. ¿Sí? Bueno, esto es importante, digamos, la Segunda Internacional, digamos, después sigue, después de 1914, lo van a ver en el texto, se intentan generar ciertos acuerdos a nivel europeo para alcanzar la paz o para alcanzar ciertas reivindicaciones de los revolucionarios, pero lo importante es que la Primera Guerra Internacional plantea esta contradicción. ¿Quiénes van a la guerra? Los trabajadores. La Primera Guerra Mundial es una guerra intensamente, muy cruenta, ¿sí? Muy sanguinaria, donde se pierden muchas vidas y esas vidas las ponen los trabajadores. Entonces acá hay una contradicción muy fuerte, ¿sí? Defendiendo los intereses de la burguesía, los trabajadores son carne de cañón, ¿sí? Y parece ser que todo lo que se venía discutiendo se tiró al tacho, ¿sí? Hablando mal y pronto. Tampoco lo van a poner así. Pero por suerte uno de esos revolucionarios, que es Lenin, va a tomar la posta y después vamos a ver la clase que viene qué hace en Rusia, ¿sí? Una cuestión con el texto de Hobsbawm sobre la formación de la clase. Y con esto cerramos, ¿sí? Lean ese texto porque es interesante para dar cuenta del proceso de formación de la clase obrera y la toma de conciencia, ¿sí? Una de las preguntas que tenían ahí decía, ¿por qué Hobsbawm se refiere a la formación de la clase obrera y relativiza el término aparición? ¿Por qué piensan que dice eso? ¿Alcanzaron a... Sí. Como estás hablando de procesos sociales, las cosas no aparecen, se van transformando y van tomando formas, y en este caso termina siendo la clase obrera, el movimiento, pero no es que de la nada aparece un movimiento obrero. Muy bien. Yo lo defino como una sucesión de acontecimientos. Muy bien. Y ustedes, muy bien lo que dijeron, muy bien en los aportes, ustedes ya pueden dar cuenta de esa formación de la clase obrera. Y en el texto de Hobsbawm se dan claves para interpretar esa toma de conciencia de la clase, ¿sí? Digamos, estar en una situación de clase no es tomar conciencia de clase, ¿sí? Y esto es fundamental. Trabajar y ser explotado no te pone en una condición de tener conciencia de clase. ¿Qué es lo que te da la conciencia de clase? ¿Qué elementos hacen a la formación de la clase obrera en Inglaterra, como señala Hobsbawm? ¿Lo pudieron ver? Un gorrito o algo así.
Me encantó, está muy bien lo que dice Sol. Pero tiene lo que dice Sol es importantísimo. La boina. Dice, uno podía mirar a los trabajadores, ¿sí? Sentido de pertenencia, dice Flavia, y nos vamos acercando y termino feliz esta clase, porque esos aciertos en el blanco me ponen contento. Sentido de pertenencia. La boina. Los trabajadores usan boina, usan una vestimenta en común. El proceso de formación de la clase hace que se junten en los mismos barrios, que vivan en los mismos espacios, que tengan casas similares. Las casas obreras se pueden reconocer. Las prácticas, ¿sí?, hacen a la constitución del sujeto obrero también. No solamente la situación de explotación, hay que sentirse referenciado en el otro. A ese que está ahí le pasa lo mismo que a mí, ¿sí? Y no hace falta que yo lo vea todos los días. Hablamos el mismo lenguaje, nos gustan cosas similares. No habla de homogeneidad. Sí, perdón. Verónica. Que hablan del fútbol, que también los reúne y los pone como... Muy bien, el fútbol en Inglaterra se transforma en un deporte popular, ¿sí? Hay una apropiación del fútbol. Hay una serie en Netflix que la otra vez me recomendaron, que no me acuerdo cuál es, pero habla de esto. Popular y ¿se cortó? Perdón. Bueno, vuelvo. El fútbol se transforma en deporte popular y en el rugby y el golf se transforman en deportes aristocráticos. Y se separan. Ciertas clases viven en ciertos lugares. Ustedes lo pueden ver contemporáneamente esto, ¿eh? Ustedes este análisis sociológico, la serie Juego de Caballeros, muy bien Guadalupe. La verdad vi un par de capítulos y no me llenó mucho, no me entretuvo mucho, pero si quieren véanla, ¿sí? Es verdad. Lo que estoy diciendo es ese sentido de pertenencia. ¿Por qué es importante esto? La identificación, ¿sí?, de los trabajadores con otros trabajadores. Porque ya no es una identificación con el otro a través del mismo oficio, como veíamos en las trade unions. ¿Se dan cuenta? Ya no es una identificación a través de la pertenencia a una misma localidad. ¿Sí? Puedo sentirme parte de una clase porque los trabajadores que están en otras ciudades hacen, viven y tienen los mismos gustos y tienen los mismos intereses y miran la sociedad desde el mismo lugar que la veo yo. ¿Sí? Digamos, en un marco general. Digamos, hay una forma mucho más homogénea de pensar, de sentir, ese es el sentido de pertenencia. Y ahí está la conciencia de clase, ¿sí? Tomar conciencia de que el trabajador, el obrero, ¿sí?, a través de su cultura, a través de su forma de vida, a través de su estilo de vida, tiene un sentido de pertenencia con otros trabajadores. Y por eso, digamos, hay un sentido de unidad mucho más fuerte. Ese otro por el que yo estoy peleando es igual que yo. Esté donde esté. ¿Sí? Esa es la conciencia de clase. Que Hobsbawm dice se obtiene a fines del siglo XIX en Inglaterra. ¿Sí? Bueno, 9 de la noche, se nos enfría la comida, lean los textos, repasen estas preguntas, intenten responderlas. Yo voy a hablar con mis amigos de Cablevisión para que me arreglen la conexión a internet, les prometo, para que no se corte tanto. Para la próxima Revolución Rusa y periodo de entreguerras, texto de Hobsbawm y texto de Más. Más para Revolución Rusa, Hobsbawm para entreguerras. ¿Qué más? Nada más. Bueno, entren al Classroom. Si alguno o alguna tiene alguna dificultad, me avisa. Y estoy abierto a alguna consulta, duda, pregunta para hoy, sobre la clase de hoy. ¿Hay una fecha límite para responder las preguntas? Sí. Hay una fecha límite. En Classroom yo les pongo una fecha límite que es el lunes al mediodía, porque yo las tengo que mirar después. ¿Sí? Así que pónganse de acuerdo y lleguen con tiempo. No es obligatoria la actividad, pero les sugiero hacerla. ¿Sí? Como les dije antes, al final de la cursada vamos a tener un registro de la participación de las actividades que van haciendo, para que den cuenta de este proceso
esta evolución que van haciendo a lo largo de la cursada. ¿Dudas, preguntas? En el chat. Abierto, a ver si por un momento. Silenciamos a uno. Las preguntas son las que dio Daniel. Las preguntas que dio Daniel son para esta semana. ¿Se cortó? No. Las preguntas que dio Daniel son las que teníamos que trabajar para esta semana. Las preguntas sobre la Revolución Rusa y sobre el periodo de entreguerras las van a ver en el Classroom mañana cuando yo las suba. ¿Sí? En la parte de trabajo de clase van a ver las preguntas. Dice semana 1, ¿no? Indicaciones para semana 1, semana 2, ahí les pongo los contenidos de esta semana y las actividades de esta semana. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas, consultas? ¿No? Bueno, si es así, podemos cerrar entonces hoy. Sí, Ivana. No. Bueno. No, solo iba a decir que muchas gracias. Bueno, entonces está bien, perfecto. Bueno, gracias a ustedes y cualquier cosa nos comunicamos por correo electrónico, se meten en el Classroom y sigan las actividades. Recuerden juntarse en grupos para responder las actividades, ¿sí? Gracias. Nos vemos entonces.